Bienvenidos a una nueva semana política, programa de tertulia sobre política del Mostrador Televisión. Y bueno, como siempre, junto a Mirko Macari, nuestro director de prensa, Héctor Cárcamo, periodista del Mostrador Mercado, y bueno, con el auspicio de la Universidad Andrés Bello, líder en investigación, y con el apoyo, por supuesto, de nuestra anfitriona, la librería Ulises, acá del barrio Las Tarres, esta preciosa librería. Hoy día tenemos dos grandes temas, pueden haber muchos más o surgir, pero dos grandes temas. Uno es cómo cambió el panorama político después del acuerdo por la reforma tributaria, que eso ha tenido un rebaraje que Mirko nos podrá contar, y el otro es el caso Cascada, que va entrando en tierra derecha y va quedando gente en el camino que se está salvando, están pasando cosas y con Héctor vamos a interactuar sobre eso. Mirko, ¿cómo está el rebaraje de la política? Bueno, tal como tú dices, cambió el escenario político, cambió el sentido del viento, el acuerdo que se alcanzó en el Senado respecto a la reforma tributaria desató una serie de Un acuerdo pasiones. entre cuatro paredes. El acuerdo en la cocina, ¿no? En la cocina. La frase del senador Saldívar Hermosa instala una conversación muy interesante, ¿no? Y genera y desata los miedos en amplios sectores de la nueva mayoría que van a ser pasados por el aro nuevamente, con aprehensiones complejas, sobre todo de aquellos sectores que se intentaron remarcar por todos los medios que apoyaban a Bachelet y a la nueva mayoría, porque esto era algo completamente distinto a lo anterior, ¿no? Esos sectores quedaron fuera de juego, el Partido Comunista, las diputadas Cariola y Vallejo, ¿no? Que apostaron su capital social a el acuerdo tributario. Lo que hace, y cómo se hace el acuerdo tributario, la dinámica en la que ocurre, es provocar una fractura al interior de la nueva mayoría. Ahora es importante precisar algunos hechos. Lo primero es que esta es una decisión que toma la presidenta, ¿no? Este es un sistema no puede ser de otra forma. Y no puede ser de otra manera, ¿no? Arena ha elegido ahí por su porque es justamente un ministro sin agenda, porque va a hacer lo que la presidenta le diga, y lo que la presidenta toma una decisión política que va más allá de las razones técnicas de Hacienda, ¿no? A diferencia de su gobierno anterior, donde ella tuvo gente que tuvo agenda propia, como el propio ministro Velasco en ese minuto, ¿no? Que se negaba a hacer ciertas cosas, que decía las que había que hacer. Arena es mandatado en todo el tiempo, ¿no? Y es parte de su equipo de máxima confianza. Recordemos que el Bachelet descansa en Arena y descansa en Peñailillo, ¿no? Y ahí es donde se tomó Arena era un tipo ordenado, un tipo que fue del Partido Comunista, un tipo, ¿no? Esa claro, es su cultura política. Y bueno, quedó muy dañado acá, quedó muy debilitado en términos de poder. Ya, pero disciplinado. Claro, sí, por supuesto, y eso es lo que le importa a Bachelet, ¿no? No es una eminencia gris, ¿no? A Bachelet le gustan los funcionarios que tienen este color gris, ¿no? Que nadie juega con un color propio, un ministro muy poco empoderado. Bueno, otros te podrían decir que no importa porque lo que importa es el equipo. Y bueno, hay todo tipo de lecturas, por supuesto. Ahora lo interesante es que esto ocurra en el Senado, ¿no? Porque el Senado se levanta como ese espacio donde, como muy bien lo dice Saldívar, ¿no? La cosa se cocina entre los que son del club, ¿no? Yo creo que esto es una expresión muy clara como el sistema político en general, pero particularmente el Senado, son una expresión de canalización de intereses corporativos, de la privatización de la política, ¿no? La política se tiene que hacer, la política, como decían los colombianos, es una conversación entre caballeros, ¿no? O sea, el senador Saldívar tiene mucho más que ver, y mucha más afinidad y conexiones y reconocimiento con el senador Coloma que con cualquiera de sus electores en la séptima región. Porque el tío de Coloma, el papá de Coloma probablemente fue hace 20, 30, 40 años a un senado con el tío de Saldívar, o el hermano de Saldívar, no sé. La práctica oligárquica, esto revela la política oligárquica, ¿no? La democracia chilena es una democracia de muy baja intensidad que reproduce el club oligárquico, y el Senado es el lugar donde eso se da por antonomasia. Oye, y este dejó muy mal a la Cámara de Diputados, por supuesto, ¿no? Por supuesto, dejó mucho herido y le pueden pasar la cuenta con los proyectos que vienen, ¿no? Claro, Bachelet, para aportar más datos, entonces no toma esta decisión por una
arbitrariedad de, bueno, vamos a sacarle el corazón a la reforma tributaria y la vamos a filetear y que salga lo que pueda si está la plata. Ella tomó la decisión porque no tenía los votos en el Senado, la nueva mayoría era una ficción, ¿ah? Era un acuerdo político electoral para ganar el gobierno, pero rápidamente fue notificada que los votos en el Senado de los senadores, básicamente la democracia cristiana, no los tenía. De un sector. No los tenía, claro. ¿no? Y en el último tiempo, y buena parte de los senadores, de todos los senadores de la DC, se suben al carro para demostrar que iban a filetear la tributaria, porque también es una forma de demostrar poder. ¿No? Hoy día está el poder ahí. Lo que tú dices es muy importante, es decir, se constató de que la nueva mayoría para efecto de la votación en el Senado tiene algo de ficción, ¿no? En el Senado es completamente irreal, no existe, la posición en el Senado es más grande. ¿Ah? Claro. Eso sin lugar a dudas, ella no tiene capacidad de ordenar a Saldívar, Walker y compañía. Y no puede llevar al quiebre, porque si lleva al quiebre el peor Y de los ahí mundos. opera, no, depende, El mundo que aquí hay un personaje que es notable. Por ejemplo, el senador Montes fue subido a último minuto del acuerdo porque, aunque estaba en contra, le recibe la orden del presidente del Partido Socialista, Osvaldo Andrade, que dice, bueno, el partido de la presidenta no se puede quedar fuera, ponte para la foto. ¿Ah? Orden de partido. Pero notable es Lagos Weber, ¿no? Que es el presidente de la Comisión de Hacienda. ¿No? Y Lagos Weber durante toda la campaña reconoció que la Concertación había cometido un error en tus gobiernos anteriores, que era tratar de parecer bueno o algo malo. Decía, no deberíamos sacarnos las fotos con la derecha si no estamos de acuerdo, ¿ah? Con el alma en el fondo del tipo de acuerdo que suscribimos. La Concertación se equivocó en eso, tratar de parecer públicamente y comunicacionalmente como positivo algo que era una cuestión que estaba diluida, ¿no? Y en este caso hizo exactamente lo mismo. No, pese a sus reconocimientos, exactamente lo mismo repitió Es el peso del club. el peso de la noche, claro. El peso de la Si noche. eres parte de un club, tenés que seguir la regla del club. La ¿no? política chilena tiene muy poco repertorio y ¿cómo se llama? Y repite conducta, ¿no? Ahora quedaron muy debilitados, como te decía, todos los sectores de la izquierda que venían del movimiento social y que apoyaron a Bachelet de manera entusiasta, muy debilitados, y eso trae como consecuencia que el día martes en la noche los diputados de la bancada estudiantil se junten con el ministro Izaguirre para pegarle un cartillazo y decirle, oiga, o sea, usted aquí tiene que dar garantías de que no va a pasar lo mismo que pasó con la reforma tributaria. Pero un elemento de poder que hace la diferencia en todo este escenario, no hay gente marchando en la calle. Por lo tanto, el poder o la fuerza que tenga el llamado movimiento social o los diputados de la bancada estudiantil es muy relativo en este minuto. Si no hay gente Estamos en vacaciones de invierno. Si no hay gente marchando, si no hay movimiento social que se exprese con fuerza en la calle, ese póker lo va a ganar el Partido del Orden nuevamente. Impresionante cómo se ha refortalecido el Partido del Orden. Sí, porque siempre ha estado vivo, porque su aparato, porque claro, y lo último que es interesante ver en este aspecto es que es muy difícil que el movimiento social recobre la fuerza que tenía el 2011, porque hay un elemento diferencial que es Bachelet. Sí, el movimiento, buena parte del poder del movimiento social tenía que ver con que Piñera, la imagen de Piñera encarnaba todos los males, ¿no? Era muy fácil marchar contra Piñera, resultaba muy gráfico. Sí, claro. A diferencia de eso, hoy día es muy difícil, o sea, por favor. Tienes varios dirigentes estudiantiles que entraron al poder, y particularmente el Partido Ahora Comunista. están demostrando que no entraron realmente al poder. Entraron a la Cámara, no al club. Yo creo que, o sea, está bien, el análisis de Mirko es válido, refleja, digamos, una situación que existe en la política desde hace 2 décadas, por lo menos, efectivamente. Y hoy día, efectivamente, ese poder vuelve a tomar fuerza porque parece que lo había perdido, cuando en realidad no lo había perdido, que es esta élite oligarca. Pero yo creo que tiene hartos matices también, o sea, no es la reforma tributaria, si bien puede haber sido fileteada más o menos, yo creo que es discutible. Eso se va a ver cuando se entregue el informe financiero del ministro de Hacienda, en la Comisión de Hacienda en los próximos días en el Senado. Y ver cómo afectó o no al famoso índice de desigualdad. Habrá que discutirlo, pero yo creo que en cualquier caso es una diferencia relevante respecto a lo que se venía haciendo antes. O sea, eso es un hecho. Es un avance, pero no se sabe cuándo. Pero es un punto de quiebre respecto a lo que se hacía antes. Porque antes siempre, efectivamente, como dice Lagos Weber, siempre el acuerdo se hacía primero con la derecha y después se buscaba, digamos, claro, que se podía había un elemento a favor de ese argumento, que la derecha tenía una capacidad parlamentaria para vetar
por supuesto. ¿ah? Claro, ahí- la que hoy día no tiene. Ahora Sí, la tiene pero- que ejercer a ¿Ah? través de la No la propia tiene ni nueva en la mayoría. Cámara de digamos. Diputados ni en el Senado. Entonces Sí, lo pero- que pasa es que Pero la nueva Pero mayoría, desde pero ese en la adelante ejerce en el la- Senado a través de la nueva mayoría indirectamente invocando... En el Senado Desde la el nueva 2006 en mayoría como adelante, la proyecto concertación sí político. pudo hacer cosas. Como Y no proyecto. las hizo. Y como digamos, pro- tenía como- buena mayoría. Oye, o sea, tenemos, no es tan- vamos a un corte y volvemos con este tema y con los otros que ya anuncié, el caso Cascada. Gracias. Bueno, estamos de vuelta acá desde la librería Ulises con el auspicio de la Universidad Andrés Bello y quizás podamos redondear, Mirko y Héctor, cómo este nuevo escenario, este rebaraje que hubo, Cambio del clima. refortalecimiento, si se pudiera decir así, del Partido del Orden, que se demostró con este acuerdo por la reforma tributaria en el Senado, en la cocina del senador. ¿Digamos? Oye, Oye, ¿cómo el Partido afecta al del resto de los Orden, proyectos? déjame decirte incluso que más que nada fue el empresariado, ¿no? O sea, la UAD atribuyéndose la paternidad de la reforma tributaria. Fue tan fuerte la presión que hace que los partidos de la derecha, que sobre todo la UDI, que en un principio se mostró en negativa, suscribir ningún acuerdo, es llevada por personajes que responden a esta lógica de club, ¿no? Como el senador Coloma en el Senado, es llevada la directiva, No la podía nueva quedar- directiva no de la podía UDI. quedarse afuera, claro. Entonces, los poderes fácticos operan sobre todo el sistema político, porque Sí. el sistema político está en su conjunto apostando a que cada uno levantara sus banderas, ¿no? Y la Yo gran- creo que la nueva El mayoría rol diferenciador. aún Entonces no nadie logró ganó, explicar no hay nadie que por haya qué- ganado, no hay nadie que haya Claro, ganado. yo creo que la nueva mayoría no ha dado una buena Políticamente. explicación, o el gobierno no ha dado una buena explicación, no lo va a de dar. por qué integró a la derecha cuando tenía los votos para aprobar Porque lo no que los tenía. tenía, porque ¿no? decía- porque Eso- no los eso tenía, siendo- es que no los pero- tenía. pero- Ni Saldívar ni Walker Es iban que a ese- salir no, a por votar supuesto, el proyecto no como los Pero tenía. la estaba, DC no. en su momento en el Y Senado que- tendría y- que haber dado explicaciones de por qué no y daba había su una voto. agenda, no, pero, po. pero en principio... No tiene por qué dar explicaciones si No, los por- senadores son no, pero- autónomos. no, pero estamos hablando políticamente, digamos, la DC se supone que está en esta coalición, este es su proyecto de su gobierno, tiene su subsecretario, digamos, de Hacienda metido en el gobierno, por lo tanto tendría que haberlo explicado. El punto es que el Ese es Partido un Comunista... deber ser, que No, no, por supuesto, que no va a ocurrir, no va pero- a decir nunca no teníamos... la- pero la- estamos en un nuevo periodo, ¿no? En un nuevo periodo político La DC donde... ya sí, tiene pero- claro que van a tener que votar por Velasco y van a tener que irse por fuera Bueno, pero de eso la es nueva una mayoría, lectura... o sea, pero es que eso es parte, claro, del contexto de por qué se están comportando así, o sea, Walker y Saldívar no sienten que este sea su gobierno. Está bien, Y puede tienen una ser, apuesta pero... política completamente distinta, entienden que la nueva mayoría es una apuesta de izquierda y ellos han hecho matices, es decir, que esta no es una coalición de gobierno, este es un pacto de gobierno. es un Ese pacto político. matiz, en ese matiz se Hay han mucho, jugado, ese hay matiz hay mucho, mucho. Por porque supuesto, y son ahora lo que va a definiciones venir estratégicas. es que hay una notificación de la parte más de izquierda dentro de la nueva mayoría al gobierno de que no puede ocurrir lo mismo, de que las conversaciones Bueno, ahí tienen que ser entremos internas, a ese tema. ¿Qué las va a pasar con la definiciones en reforma educación educacional tienen que que es ser internas antes de ir a conversar con Por alguien eso, al ¿qué va a frente? pasar en términos macro y lo que podamos proyectar más micro en la reforma educacional, que es la gran apuesta, ¿no? de este gobierno? ¿Qué quiera pasar, Mirko? Perdón, habiendo un tema pendiente con reforma tributaria todavía, yo creo que ese tema está en discusión todavía, no está Sí, claro cómo se va a obvio, aplicar sí. el protocolo, yo creo que ahí hay un tema. Queda claro. Pero yendo a educación, efectivamente, El lo proyecto que vuelve a la hace Cámara de DC Origen. al repotenciarse políticamente, también lo que hace es provocar al frente. Pero claro, y es que lo que vengan a ocurrió. decir, yo po. también existo. Y la ¿no? bancada, Y también quiero estar en la cocina. estudiantil, entre comillas, ¿cierto? Estos A ver, líderes el- quedaron muy mal puestos, el- pidieron reunión y quedó... El ministro Arena fue vilado reiteradamente, o sea, no solo fue a la casa de Fontena a comer galletitas, ¿no? Ahí Qué tontera cuando tiene que a convocarlos él, Vitacura, ¿eh? que Fonten, una familia oligárquica, poderosa, ¿no? Su padre Sí, pero dueño Arenas del- mal, su porque- padre dueño del Mercurio, o sea, Fue perdón, ojalá fuera director, exdirector del Mercurio, su hermano exdirector del CEP, y él, hombre que viene del mundo empresarial, o sea, Fonten no es un teórico de los impuestos, ¿no? Es ministro de Hacienda, o sea, ministro de Economía de Piñera, ¿no? Su hermano Hernando Fonten, el que ahora va a salir a vender al mercado su expertise tributaria porque estuvo en la cocina del acuerdo. Así es. ¿no? Oye, pero es muy mala Arena en eso, no tenía Y también que ir a la estuvo en el casa departamento de Fontaine, Andrés ¿no? Saldívar. No, en- por supuesto. en Y el probablemente departamento- ahora la cocina va a ser la cocina de Arturo Fonten En la- ocasión, no. ¿no? Porque íbamos a ir de un Fonten en otro, o En probablemente la vamos a estar cocina de arriba la... cámara, de- pero de- en la- vamos a ir a otra cocina más el grande depar- probablemente. En el que la departamento del senador Saldívar,
los 7 senadores de la AEC se juntaron con Arena. Y ahí le fueron dictando los cambios, y ahí, porque ya tenía la orden de la presidenta, ¿no? Hacia Arena en esto. La orden de la Es presidenta de el aceptar. representante de la presidenta de aceptar, sí, porque Arena necesitaba no tiene sacar la vuelo cuestión. propio. No No tiene tiene vuelo ninguno, propio. ninguno. Y por lo tanto no tiene voz porque ya es leído como un personaje que responde a la. Y a la Isaguirre, visita. vámonos a reforma de Isaguirre tiene vuelo Isaguirre propio. está en el peor de los pero mundos. tiene un poco más de vuelo propio y un poco más de muñeca. Yo creo que tiene un espíritu para tenerlo, pero, pero tiene muy poco margen y la verdad es que está en un lío gigante porque efectivamente, Los de la Cámara de Diputados están enojadísimos. claro, efectivamente la izquierda, la nueva mayoría, ya tiene pintura de guerra, pero a su vez el sistema que el ministro pretende cambiar en cuanto al lucro en la educación escolar también tiene pintura de guerra. Y es cierta la organización de padres y apoderados, ya lo convertamos la semana pasada, ¿no? La Era confrontación lo es que, natural. lo que es quieren mantener el necesaria. statu quo. Entonces, claro, el gobierno, si aspira a buscar un consenso y acuerdo, está en el peor de No, los ahí- mundos. ahí no- Tiene ahí que no puede tratar de alinear sus votos para algo. ¿Ah? Para algo. Pero eso le cuesta Pero mucho a alguien va a Michelle intervenir, Bachelet, es le que cuesta mucho. la naturaleza de Bachelet es refractaria al conflicto. ¿no? Claro. Por eso no es un personaje cuyo espíritu, cuyo talante político sea adecuado para un gobierno transformador. Por eso es que las críticas que apuntaban al gobierno en el tema de educación iban hacia que debería haber iniciado la reforma en la educación pública, porque ahí efectivamente hubiese tenido menos detractores en la AEC, ¿no? que su claro. ala derecha dentro de Por supuesto. la nueva mayoría, y se fue a meter a un tema donde hay intereses por todos lados. Pero eso y lo hizo, la AEC en particular, Isaguirre digamos, lo hizo de adrede, yo creo, si para Por poner supuesto. todas las cosas arriba de la mesa, porque si no, no iba a llegar a lo difícil. Y Ah, además partió se por lo hizo en difícil. medio de la discusión tributaria, es decir, tratando de meterla por debajo de la discusión tributaria. Y lo difícil y finalmente terminó levantando. Es la subvencionada porque ahí están los recursos del Estado que reciben privados que hacen negocio con eso. Algunos con mucha vocación y algunos solo por lucro. Claro. Solo por Bueno, ahora negocio. tenemos un nuevo corazón de la reforma. En el caso de la reforma estará el tema del copago, estará el lucro, y ahora hay que agregar la educación pública. Que te había que agregarla, eso pero está estos bien. son temas del corazón de la reforma. Así es. Y Isaguirre tendrá que defenderlo. Y el punto es que no son negociables porque son difícilmente, es decir, o es sí. Son excluyentes. o es son excluyentes. exactamente, o es sí Está en o un es no. zapato chino. El clima político está muy enrarecido y es muy difícil. Y que se seguramente llegue no va a tener los votos a en el Senado de nuevo. una solución. No, en ningún caso van a estar los votos de la EC para Y la, aprobar Cámara, el proyecto y la Cámara de como Diputados está. ya está bastante molesta porque la usan de buzón, entonces. No va a Ahora, ser en todo fácil. caso, la Cámara de Diputados también puedes leer tú como una cosa buena para la Cámara de Diputados fue lo que ocurrió en el Senado con la reforma tributaria, porque ahora quedó demostrado públicamente que la Cámara de Diputados fue paseada. Tiene que hacer la Entonces pega. ahora está validada, Ahora tiene que como que hacer la tiene pega. que levantar las manos. Bueno, ojo, si hoy tiene día el poder para hacerlo otra cosa, se están pero juntando lo las quieren hacer. firmas en los comités de la Cámara de Diputados para que obligar al ministro Arena a concurrir a explicar el acuerdo que hubo con el Senado. No, si le va a van a Organizado tener que por- pagar un costo adicional. Sí, y esa sesión especial está siendo organizada por los diputados de la AEC, Gabriel Silva, entre otros. Es decir, la misma Lorenzini, AEC, está Es que claro, ¿no? además quedaron adentro muy- tiene quedaron de muy todo. quedaron muy mal porque apoyaron así como milicos, digamos, gente Fueron cuadrada. utilizados. El gobierno lo utilizó y cuando eso lo han siempre en reconocido. políticas ocurre, pero cuando es tan evidente, no, se provoca un daño al que acepta. Es verdad. Oye, vámonos a propósito de daño y daño a la economía y a la credibilidad y a la confianza pública. ¿Qué está pasando con el caso Cascada, Héctor? Ujú. Estamos en lo último. Que es mucho de Probablemente, política, porque sí. eso es, No, por ahí supuesto. está, ahí hay mucho poder Hay económico. comisión investigadora, de hecho. Sí, Hay hay una comisión comisión investigadora que acaba de empezar. Ya fue el actual superintendente de Valores. Ahora va a venir el ex superintendente de Valores y Segur, Fernando Coloma, que va a tener que dar explicaciones probablemente por el retraso que tuvo en formular cargo, en acusar a todas las personas involucradas: Julio Ponce, Roberto Guzmán, Leonidas Vial, digamos, un hombre que es representante de la bolsa y de la aristocracia más tradicional del país, y la demora que tuvo Fernando Coloma en finalmente formular cargos, que se ocurrió en septiembre del 2013 en un grupo, y en enero de este año, finalmente lo que provoca es que rápidamente empiezan a caducar los plazos que tiene la superintendencia para poder aplicar sanciones, que son 4 años desde que se realizan, y la operación ocurrió entre Desde 2009, del hecho ilícito. por supuesto, desde el 2009 hasta el 2011. Por lo tanto, 2009 y mediados del 2010 ya está caducando para efectos de la SBS. A Y menos hay que una discusión, va a haber una discusión en la Corte de Apelaciones porque Citigroup es el primero que va
y le pide a la Corte de Apelaciones que ordene a la CDS cerrar la investigación, porque ya no puede sancionarlo porque sus operaciones están caducadas, no prescritas, caducadas. Esa institución de la prescripción, que es lo que busca en el fondo a nivel internacional, y no lo tienen tanto los nórdicos, ¿ah? Es más mediterráneo, busca paz social, en definitiva, que cuando las cosas son viejas queden debajo de la alfombra, ¿no? Pero que te tranquilo. No se puede mantener los conflictos siempre. Claro. Eso es lo que busca, pero Claro. aquí es un caso bien absurdo, porque estamos en una investigación abierta, donde está la autoridad pública persiguiendo responsabilidades. No se puede decir, a ver, no me quiero poner abogado en esto porque una lata no es la idea, pero una vez que se inicia una acción, una causa, se interrumpe o suspenden los plazos de prescripción. Los únicos que podrían invocarlo, a mi entender, serían los que siempre estuvieron afuera y no los metieron a tiempo. Pero gente como León Vial y otros que los metieron antes que pasen los 4 años, no veo por qué van a alegar prescripción o caducidad, no tendrían por qué, ¿no? No, pero la lectura que hay tanto de las defensas como incluso de los propios abogados de la SDS, para no entrar más en detalle, es que efectivamente el plazo de caducidad se cumple cuando se sanciona, no cuando se acusa, cuando se formula cargo, que es lo que ya ocurrió. Es cuando se sanciona, es decir, No. tiene 4 años Eso para sancionar. es una interpretación, pero yo por creo supuesto, que en de estos hecho- casos siempre la interpretación tiene que ser en beneficio de la justicia y de que se apliquen las sanciones a infracciones. Por supuesto, esa es una discusión que hay. Lo que dicen efectivamente es que aquí no hay una norma en particular que rija para la CS en particular. Para la otra superintendencia sí existen esas normas. Y por lo Este va a tanto, ser un efectivamente, festín de apenas formulan abogados. cargos. Va a ser un Tema que no se ha festín de abogados, van discutido. a terminar muy ricos muchos Sí. abogados, pero el punto es si el Estado de Chile va a poder aplicar Muchos abogados que sanciones ya son muy ricos. No, por supuesto. también. Y aquí están los principales estudios en juego. El punto es, y lo clave, Federico, más allá de quién tiene razón, que es relevante porque es lo que se va a discutir en la Corte, es que si efectivamente la Corte llega a determinar que ciertas operaciones que fueron en el 2009, el 2010, de todos los tipos que están metidos en el caso Cascada, caducan y por lo tanto no pueden ser parte ni de la investigación No, ni de eso la sería- sanción. sería algo muy Lo que enredado, muy significa es que complicado. el caso Cascada se puede caer completo porque la CBS no puede usar parte de las operaciones para finalmente resolver. Bueno, llegó la hora de despedirse. Hasta una semana más, en la próxima semana política. Gracias Mirko, gracias Héctor. Próxima semana capaz que tengamos de vuelta a Iván, para desgracia de muchos. Lamentablemente. Y bueno, con el auspicio de la Universidad Andrés Bello, de la librería Ulises que nos cobija. Y veamos qué va a pasar en el caso Cascada. Delicado que por un fallo judicial en la Corte pueda estar en entredicho la posibilidad de sancionar situaciones tan lamentables y que han afectado tanto la credibilidad, ¿no?, del mundo financiero. Y veamos cómo evoluciona la política. ¿Qué va a pasar con la reforma educacional que está en un zapato chino? La Así cuadratura es. del círculo. Bueno, nos vemos. Gracias. Chau.